El pasaje de Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante es uno de los pasajes centrales y emblemáticos como fundamento para el estudio de la cristología. Pero es interesante algunos detalles que aparecen en este pasaje cuando uno lo ve desde el griego del Nuevo Testamento. Quiero señalar inicialmente que hay un contraste de naturalezas que aparece acá teniendo como objeto de ese cambio y esa fluctuación y movimiento entre naturalezas la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay que decir que el evento cristológico en todas sus dimensiones es un misterio inalcanzable para nosotros los seres humanos. Algo nosotros decimos, algo explicamos, pero sigue siendo un misterio. Inicialmente, el apóstol Pablo en este pasaje señala ese movimiento o cambio entre las naturalezas de Cristo, siendo Él en forma de Dios, y aparece una palabra griega que tiene que ver con eso, ¿no? Con la forma de Dios y estando en forma de Dios y siendo como Dios, dice el apóstol Pablo en el verso 6 del capítulo 2. Luego Él toma forma de hombre. Y no solo cualquier hombre o un hombre prominente, sino toma forma de siervo, y estando en forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese cambio de naturaleza que menciona Pablo en este pasaje está mencionado y determinado por este verbo griego, que es el verbo kenoo. Aquí la forma es kenosen, que luego se ha sustantivado para el estudio dentro de la teología como kenosis, que vamos a ver en un momentito. Y este cambio no ha sido algo forzado en la persona de Cristo o que Él haya sido empujado, obligado, sino que las formas que aparecen en el griego también son formas que se conocen como reflexivas, y algunos verbos están en aóristo de voz media, se dice en griego, que es una forma reflexiva. Es decir, así mismo es algo totalmente soberano y voluntario, ese cambio de naturaleza, de dejar de ser en la forma de Dios con las dignidades, los poderes y todas las características de Dios para hacerse hombre, y hacerse hombre obediente, y obediente hasta la muerte. Y Pablo señala como una especie de anotación de lo extraordinario de esa muerte, la muerte de cruz. Esa referencia de la muerte de cruz para las personas del primer siglo tuvo que haber sido una referencia muy dramática, por lo que muchos pueblos habían sido testigos de cómo morían los crucificados. En el centro de este pasaje está precisamente la acción de este verbo kenoo, de donde surge la palabra kenosis, que tiene que ver con un vaciamiento, con anularse, con dejar de ser. En otros pasajes, esta misma palabra se utiliza para algo que no tiene sentido, que es algo vano, en cuanto a lo vacío, sin núcleo, sin sustancia, que significa entonces vaciarse, despojarse de la dignidad que le corresponde, descendiendo a una condición y en este caso será infinitamente inferior. Es una autohumillación en este cambio de naturaleza, de ser igual a Dios, de ser como Dios, y ahora estar en la condición de un siervo. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo acá es la palabra dulo, que es como el esclavo de los esclavos, el esclavo de más baja categoría. Por eso él señala que se humilló, inicialmente se humilló haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló haciéndose esclavo, no un esclavo de categoría como los páidagos, los ecónomos u otros esclavos dentro de la cultura grecorromana, que tenían cierta posición y caché y cosas como esas. No, el dulos era un esclavo, el de más baja categoría, y se hizo obediente entonces hasta la muerte. Pero hay algo interesante que quiero señalar aquí al final de este breve comentario en este pasaje, y es que la entrada a este trozo que se toma como base para el estudio teológico de la cristología, parece ser que inicialmente el apóstol Pablo no tiene la intención de dictar una cápsula teológica acerca de Cristo, sino que la exhortación deriva de esta palabrita que aparece en el verso 5, donde dice en la versión Reina Valera 60, haya pues en vosotros este mismo sentir.
y utiliza la palabra, el verbo froneo, de donde surge el sustantivo phronesis, que tiene que ver con la mente, el pensamiento, la actitud, la inteligencia. Es interesante que estos dos verbos aquí en este pasaje, el primero que habla de la transformación, de la humillación de Cristo, más que ser un tratado teológico, yo me atrevo a decir que la intención del apóstol Pablo no era dictar aquí un tratado cristológico, sino poner de ejemplo a Cristo, y entonces devela uno de los más grandes misterios del universo, que es la encarnación del Hijo de Dios. Juan en el prólogo habla de ese verbo que estaba con Dios, que era Dios, y luego ese verbo se hizo carne. Ese es el más grande misterio a través de todos los tiempos, y lo será siempre, esta naturaleza de Cristo, que siendo totalmente Dios se hace totalmente hombre. Y ese ejemplo de humillación, Pablo no está dictando una cátedra teológica, sino que está poniéndole a los hermanos de Filipenses un ejemplo de humillación a tal extremo, y ese mismo sentir es el que debe habitar en cada uno de nosotros, que es el énfasis que pone el apóstol Pablo en el versículo 5. Un gran abrazo para todos, su amigo y hermano en Cristo, Luis Garavito, desde la bella ciudad de Guatemala.